¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud, en esta ocasión para hablar sobre la salud digital. ¿Qué es? ¿Cómo se está implementando en nuestro país? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Se lo vamos a preguntar de inmediato al invitado del día de hoy. Bien, estamos con el profesor Sergio Guíñez. Él es ingeniero en informática, doctor en medicina y también académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Profesor, bienvenido, primera vez en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y encantado de responder las preguntas que me puedan hacer y tratar de aterrizar los temas que son tan atingentes hoy en día. Sí, queremos hablar sobre la salud digital. Quizás muchos están preguntando a qué nos referimos, en qué consiste este modelo de salud que es mucho más amplio, por ejemplo, que la telemedicina, que es un tema que vamos a ver también más adelante. Sí, mira, la salud digital en general está determinada por todo lo que son las tecnologías de información y comunicaciones al servicio de los procesos sanitarios. Dentro de los procesos sanitarios me refiero a lo que ocurre tanto dentro de un hospital como entre hospitales o dentro de un sistema en general de salud. Estamos hablando de, por ejemplo, procesos de radiología, procesos de laboratorio, procesos administrativos, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud digitalizada, o sea, cómo las tecnologías intervienen en pos de la mejora de la salud. Ese es el concepto a grandes rasgos. Y si diferenciamos la salud digital de la telemedicina o la teleconsulta, ¿qué diferencias podemos encontrar? Sí, la telemedicina es una aplicación particular de todas estas tecnologías que principalmente es la atención remota o la comunicación entre un profesional, que podría ser un profesional de la salud, un médico, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, con un paciente que está en otro lugar, a través de tecnologías de la información, a través de internet y a través de una pantalla, una cámara. Sin embargo, la telemedicina es una aplicación muy particular de lo que es la salud digital, porque tenemos conceptos, por ejemplo, como telesalud también, claro, que son conceptos más amplios donde la educación se hace a través de herramientas de información y comunicaciones. Claro, y son términos que hemos venido también escuchando, nos hemos acercado más debido también a la pandemia, a la crisis sanitaria. Si vamos a hablar más adelante específicamente de la telemedicina, de la teleconsulta, pero ¿cómo la tecnología hoy está aportando a la salud de las personas? En varios aspectos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más más evidentes es el registro clínico electrónico. O sea, es más, está legislado que toda persona o todo paciente debe tener, a través de la Ley de Derechos y Deberes, está regulado que todo paciente debe tener un registro clínico. Sin embargo, este registro clínico no establece, o la ley no establece en qué formato debe ser. Bueno. Muchos hospitales obviamente han migrado desde el papel, por todas las falencias que tiene el registro en papel, a un registro clínico informatizado, claro, donde hay un sistema que administra todos los registros clínicos electrónicos. Entonces, eso es un mundo. Y ese es un ejemplo puntual de cómo nuestra vida o nuestro expediente clínico está informatizado y nosotros podemos ver todos los avances, todos nuestros exámenes, todas nuestras atenciones clínicas dentro de un sistema. Claro, eso es súper interesante porque estábamos acostumbrados a este papel, sí, que es la ficha clínica. ¿Y desde cuándo se está haciendo este registro ya? Los registros clínicos, bueno, se remontan en Chile desde la estrategia Sidra, que podríamos hablar hace 20 años atrás. Sin embargo, la estrategia Sidra, es más, fue la primera estrategia en Latinoamérica de informatización del registro clínico electrónico. Chile fuimos pioneros, sin embargo, dejamos muchas brechas abiertas. O sea, una de estas brechas es, por ejemplo, si tenemos sistemas de información que registren los expedientes clínicos de los pacientes, ¿cómo hacemos que estos registros conversen? Y eso es un problema que hemos tenido actualmente porque los hospitales tienen sus registros clínicos de diferentes empresas, de diferentes desarrollos, sin embargo no conversan entre sí. Entonces se han creado pequeñas islas donde un paciente no puede trasladar su información desde un hospital a otro. Entonces tiene que estar con una parte de su expediente en un hospital, con otra parte de expediente en otro. Y ese es un problema que se ha generado. ¿Y ahí dónde se debe trabajar? Eso, o sea, esa es una debilidad que se ha experimentado ahora. Correcto. Ahí hay un área que debería trabajarse a nivel gubernamental o a nivel de exigir o reglamentar un concepto que se ha tocado mucho,
pero no se ha explicado muy bien, que es la interoperabilidad. Claro. La interoperabilidad, la interoperabilidad de sistemas es la capacidad que tienen los sistemas de información de comunicarse entre sí. O sea, si yo me atiendo o yo estoy acá en la región del Maule y en el hospital de Talca tengo mi expediente clínico y en algún momento me voy de la región, mi expediente clínico no puede quedar preso de la institución o del sistema donde yo me atiendo. Debería tener la capacidad de poder exportarse esa información y toda mi información clínica poder exportarlo al nuevo hospital o a quien lo que requiriera. Sin embargo, la capacidad de los sistemas hoy en día no es tal. Sí. No pueden conversar entre sí. Sí, eso es muy importante porque las personas como paciente probablemente de repente se enfrentan a alguna consulta, van donde el médico y le preguntan cuándo fue la última vez que se operó o qué pasó con esta enfermedad, y de repente las personas quizás mayores o cualquier persona se puede olvidar de alguna fecha, de algunos datos, y quizás también por ahí... Por supuesto, y esto va, por ejemplo, en la repetición constante, y es un tema que tenemos muy de boga hoy en día, que es el viaje del paciente. El paciente hoy en día, o nosotros como pacientes, nos hacemos exámenes en distintas instituciones. Nosotros usualmente no nos atendemos en una sola institución toda la vida. Entonces, esta información tiene que estar disponible, para ser compartida y en un formato que todos los entiendan. Porque hoy en día, claro, y yo creo que a todos los que están en la casa le ha pasado que cuando van a hacerse un examen imagenológico, o sea, una radiografía o un escáner, se van con el CD o con el DVD bajo el brazo. Sí. Claro, y eso no debería suceder. O sea, debería estar esta información abierta para que las instituciones que lo requirieran la pudieran consultar. Que estuviera en línea. ¿Y ahí dónde se debe trabajar? ¿Cuál es el desafío pendiente en esa materia? El desafío primero es tener una reglamentación o tener una estrategia. O sea, me voy un poco a lo macro, tener una estrategia a nivel país que establezca una interoperabilidad a nivel nacional. Nosotros somos un país que la diversidad geográfica es muy alta, entonces necesitamos tener una estrategia de interoperabilidad entre diferentes sistemas de salud. Por ejemplo, entre el sistema de atención primaria con el sistema de atención de alta complejidad. Por ejemplo, entre los sistemas de salud de las regiones con el nivel centralizado. O sea, algo anecdótico, o sea, hay gente que se ha jubilado en la atención de salud digitando informes en Excel para el ministerio. Claro, que son los famosos informes en este momento que está todo digital. Que ha trabajado toda su vida digitando información y eso debería ser automatizado. Claro. O sea, los sistemas deberían tener la capacidad de poder exportar esa información y que no pasen por digitadores que obviamente tienen un montón de falencias desde el punto de vista de los errores, desde el punto de vista de las horas que se interviene, bueno. Sí. Profesor, la salud digital, ¿cómo ha avanzado en nuestro país? Siempre hay una constante transformación, evolución. Hemos hablado sobre este tema, pero ¿cómo se está desarrollando? Mira, en los últimos años hemos apostado principalmente por desarrollarla desde las universidades. Las universidades se conformó, donde la Universidad de Talca es miembro fundadora del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, que es el CENS. La idea del CENS, que se creó hacia el año 2016, hacia el año 2016, perdón, la idea era dinamizar un poco el ecosistema de la salud digital, incorporando incluso privado, incorporando la empresa privada desde el punto de vista como ente movilizador de la salud digital en Chile. Está conformado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Valparaíso, la Universidad de Concepción y la Universidad de Talca. Ahora estamos en un proceso de renovación del centro. La idea es que el centro sea un centro de referencia a nivel nacional. Y ahí se ha avanzado un montón. O sea, hemos hecho un montón de capacitaciones, un montón de iniciativas de la mano, acompañando al ministerio, hospitales, a servicios. Por otro lado, recientemente creamos con las universidades, en conjunto con las universidades del Estado, la red de salud digital de universidades del Estado, donde la idea es que como universidades estatales relevemos este tema desde el punto de vista de integrar la salud digital, por ejemplo, a los currículums de formación, a los planes formativos de las carreras de ciencia de la salud. Claro. O sea, hoy en día ciencia de la salud no tienen incorporada la salud digital como un eje formativo fundamental. Algunas universidades lo han incorporado, por ejemplo, la Universidad de Talca lo ha incorporado, otras universidades en Chile lo están incorporando lentamente. Sin embargo, es una falencia que nosotros tenemos como país, la formación de capital humano avanzado que tenga
competencias en salud digital. Pero estas dos estrategias que te he nombrado recientemente, el SENS y la RDSUE, Red Digital de Salud Digital de la Universidad del Estado, van en esa vía de avanzar, de apoyar, de fortalecer desde las universidades en la salud digital. Claro, y desde la academia entonces están impulsando estos cambios que también son muy necesarios. ¿Quién más debe participar de la implementación de la salud digital en nuestro país? Fundamentalmente el Estado. El Estado, porque el Estado, todas estas estrategias no tienen ningún marco regulatorio, o sea, todas estas estrategias pueden proponer, pueden sugerir, pueden fortalecer programas académicos, sin embargo, el eje regulatorio lo mandata el Estado. Entonces, necesitamos que el Estado se haga presente con una estrategia. El año pasado, de hecho, participamos en múltiples mesas de discusión en la Cámara de Diputados junto a, yo diría que todos los colegios gremiales, todos los colegios profesionales y científicos en Chile, donde se planteó el tema, que era necesario tener una estrategia de salud digital, claro, acompañado de una legislación de salud digital, porque hasta el momento la única legislación que tenemos que toca o de alguna forma roza la salud digital es lo que dictamina la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, donde habla, por ejemplo, de la seguridad de la información, de quién puede tener acceso a la información, pero lo habla desde el punto de vista del expediente clínico, abierto. Si bien tiene algunos índices de cómo se debe trabajar con el expediente clínico informatizado, no hay temas a nivel país que hablen de la interoperabilidad, claro, de la calidad de los datos, de cómo se deben establecer programas de formación. O sea, necesitamos una estrategia más a nivel macro. Hoy se busca instalar también entonces el tema en el debate. Sí, o sea, de hecho estamos siempre tratando de instalar el tema en el debate. Acá en la Universidad de Talca principalmente estamos impulsando cómo incorporar temas de salud digital y temas un poco más amplios. O sea, hay un área que es incluso un poco más amplia que es informática biomédica, donde va desde la bioinformática, la salud pública, epidemiología, podríamos hablar de salud clínica, todo lo que es tecnología asociada a procesos clínicos, lo estamos tratando de instalar como parte de los procesos formativos de los alumnos de ciencias de la salud y de ingeniería además, porque esta área es un área multidisciplinaria, donde no solamente intervienen profesionales de la salud, sino que también ingenieros, claro, tecnólogos, un montón de profesionales. Entonces, la idea es tratar de aunar esfuerzos y que estos planes formativos sean multidisciplinar, que llegue la multidisciplinariedad a ser parte de esta intersección entre lo clínico y lo técnico. Claro. Y ya que lo menciona, profesor, ¿cómo se están adaptando los estudiantes, el personal de salud a estos cambios? Los estudiantes son nativos digitales. Sí, nuestros estudiantes que tenemos hoy en día son nativos digitales, entonces para los estudiantes es bastante fácil, no hay una adaptación. La adaptación es un poco más para los profesionales que ya, yo digo, que son como de mi generación, de la generación sin internet. Claro. Porque nosotros somos de una generación que no nos educamos con internet, donde nos fuimos acostumbrando a los cambios evolutivos tecnológicos. Los estudiantes hoy en día tienen todo orientado a la tecnología. Está incorporado naturalmente. Es más, los últimos 2 años, la única forma de interactuar con los estudiantes fue a través de la tecnología. Exactamente. Entonces ellos están mucho más acostumbrados que nosotros y para ellos, de alguna forma, cuando se les toca estos temas, lo agradecen. Lo agradecen porque se les toca desde el punto de vista de formalizar algo que ellos han estado instintivamente aprendiendo o instintivamente utilizando. Entonces, nuestra formación va de la mano de entregarles los antecedentes y que ellos sepan que cuando sean profesionales en el futuro, sepan, por ejemplo, exigir criterios de calidad en sistemas de información. Sepan seleccionar, por ejemplo, o sean capaces de crear bases de licitación para adquirir tecnología que no quede obsoleta a los 2 años. O que la adquieran, como nos ha pasado en múltiples instituciones, y posteriormente no les sirva para los fines que ellos estaban buscando. Claro. Y eso se hace a través de educación, o sea, entregarle las competencias a los alumnos para que sepan decidir. Sí. ¿Y los pacientes, cómo están recibiendo toda esta información nueva, quizás para muchos, acostumbrados quizás a ir directamente, a llevar su documento, su carpeta? Sí, los pacientes son los principales beneficiados, porque cuando hablamos de la salud digital hablamos de que la finalidad última de esto es la seguridad del paciente.
Entonces, por ejemplo, para los pacientes uno de los principales beneficios es la continuidad de atención. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, acá en el Maule nosotros enviamos pacientes, por ejemplo, o las derivaciones de pacientes a otros hospitales. Entonces, que el paciente vaya con sus exámenes bajo el brazo es un tremendo reto desde el punto de vista de pacientes que algunas veces tienen hora asignada y no pueden acceder a algunos procedimientos porque no llegan con los exámenes. Claro. Entonces, los pacientes son los principales beneficiados. Lo otro que hoy en día se ha explotado mucho es un área que se denomina empoderamiento del paciente, o empowerment patient, como se denomina, que es el paciente, o sea, es mi información. Yo soy quien genera esa información y yo soy dueño de esa información. Y como es mi información y yo soy dueño de esa información, quiero tener esa información. Claro. Y hoy en día eso no sucede. Algunas clínicas en Chile establecen portales de pacientes donde uno ingresa por internet y puede ver su información, pero no es la generalidad. Entonces, los pacientes son los principales beneficiados porque al tener mi información en la mano, al saber lo que está pasando, imagínate con lo que pasa con los pacientes crónicos, que van continuamente haciendo exámenes y tener una curva de cómo van sus índices, y si eso tú lo tienes en tu laptop, en tu celular, o puedes acceder libremente, es un tremendo beneficio. Sí, vamos a seguir hablando de los beneficios también para los pacientes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más programa. Estamos de regreso hablando sobre salud digital con el profesor Sergio Guíñez, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Profesor, sorprendente este tema, hemos estado todos impactados con los beneficios que tiene la salud digital para los pacientes. Y me quedo con algo que mencionó, las personas, por ejemplo, que no llegan con sus exámenes para operarse, y ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ellos? ¿No se pueden operar? Bueno, en las derivaciones principalmente pasa que, y nos ha pasado dentro del Maule, por ejemplo, que se deriva a otros hospitales y si no van con los exámenes pierden la hora. Pierden la hora después de estar esperando un montón de tiempo por dicho procedimiento. Entonces, ahí hay un montón por avanzar, y esto sería tan fácil como hacer un clic. O sea, un clic donde los sistemas comparten información. Un sistema dice, Juanito Pérez envía todos sus antecedentes y el otro sistema los recopila. Y así también el regreso de la información. Porque si un paciente se atiende en una institución y lo deriva, por ejemplo, a una cirugía, posteriormente esa institución o los médicos que atienden a ese paciente van a requerir qué pasó con el protocolo operatorio, qué pasó con la epicrisis. Entonces, la información tanto de ida como de regreso es necesaria, cosa que en pocas instituciones, y instituciones que son de un mismo sistema, de un mismo proveedor, pero tenemos que escalarlo a la heterogeneidad, o sea, entre regiones, entre sistemas diferentes, y ese es un problema que Chile ha crecido tanto desde el punto de vista porque la informatización no es un tema ajeno, o sea, las regiones tienen sistemas de información, algunos mejores que otros, pero hay tal variedad de sistemas de información, algunos de empresas que son holdings mundiales de informática médica, otros de desarrollo más modestos que son de desarrollo interno o desarrollo de servicios. Sin embargo, estos mundos no están conversando y hacia allá tenemos que avanzar en cómo el mundo privado, el mundo público, es más, algunas veces dentro de una misma institución los sistemas no conversan. Claro. O sea, y los equipos clínicos lo viven a diario. O sea, uno de los problemas es el doble, el triple registro que tienen que registrar en una plataforma y posteriormente tienen que registrar en otra plataforma. Eso es un tremendo problema desde el punto de vista del tiempo de los equipos clínicos que están utilizados para registrar información 2 o 3 veces en diferentes plataformas, donde podríamos hacer comunicar esas plataformas, conversar entre ellas y obviamente mejorar los tiempos clínicos. Profesor, usted mencionaba que se requieren estrategias para enfrentar esta situación. ¿La pandemia, la crisis sanitaria, ayudó a impulsar en algo estos cambios? Sí,
Sí, sin duda. O sea, la pandemia ayudó y aceleró un montón, sobre todo en temas de telemedicina y telesalud. O sea, todos los que vivimos la pandemia los últimos años nos dimos cuenta que las instituciones rápidamente era la única forma de atender. O sea, y si no se atendía a través de telemedicina, es más, incluso FONASA ya bonificó, codificó la telemedicina. O sea, ya se puede comprar un bono para atenderse por telemedicina. Y eso es un avance, sin duda es un avance. Y la pandemia fue fundamental desde el punto de vista de acelerar esos procesos. Sin embargo, nos quedan un montón de otros avances y otros retos. Por ejemplo, la calidad de estos sistemas de información que se están generando para hacer teleatenciones. Ahí el CENS, por ejemplo, en colaboración con FONASA, lo que lanzó fue un sello de telemedicina, donde CENS lo que hace es, de alguna forma, no auditar, sino que certificar que los sistemas cumplen con los criterios de calidad que exige FONASA. Entonces, en colaboración con FONASA, CENS le pone ahí el timbre, el sello de telemedicina, donde el sistema de información está habilitado de alguna forma por FONASA y certificado por CENS. Pero nos queda un montón de camino por recorrer. Cuando se refiere a calidad, habla de seguridad también para el paciente, porque vimos lo que pasó también con la pandemia, muchas veces filtran la información, los datos, un riesgo para la integridad quizá de los pacientes. Sí, sin duda, uno de los criterios fundamentales de calidad es la seguridad y confidencialidad de los datos. Es más, la ley es bastante clara, desde el punto de vista de que toda la información que está consignada en el registro clínico electrónico es de carácter confidencial y tratada dentro de la legislación actual como dato crítico. Eso significa que no puede ser ni accesada ni difundida por otros que no sean solamente, o acceder a esa información por otros que no sean el equipo médico, tratante directo. Y allí es donde los criterios de calidad, donde la evaluación de un externo de estos criterios de calidad es fundamental. O sea, el sistema cumple o no cumple con la seguridad que mandata la ley. Establece o no establece, por ejemplo, que la confidencialidad dentro de los registros como lo mandata la ley. Y eso es fundamental, porque como tú lo planteas, el compartir información clínica de otra persona es un delito. Claro. Y eso hoy en día, cualquiera lo podría hacer. Sin embargo, está penado por la ley. Y eso los sistemas lo tienen que resguardar. Sí. Bueno, la OMS también sugiere a los países impulsar la salud digital. Nosotros, respecto a otros países, ¿cómo estamos? Dentro del contexto latinoamericano estamos bastante bien. ¿Sí? O sea, tenemos algunas iniciativas, tenemos, muchos desafíos por delante. Es más, hace poco dentro del contexto latinoamericano se impulsó impulsado por la OMS, por la Organización Panamericana de Salud, la OPS, y el Banco Interamericano del Desarrollo. Se impulsó un proyecto que hace poco se hizo una conectatón en Santiago. Una conectatón es varios sistemas vinculados, conectándose entre sí, probando conectividad, donde la idea era impulsar una iniciativa que es bastante beneficiosa en el contexto que estamos viviendo, que es el pasaporte vacuna interoperable. O sea, ¿cómo tenemos un pasaporte a nivel latinoamericano que sea interoperable entre los países participantes de esta red? Y donde la idea es tener un pasaporte de vacunas que pudiese ser presentado en toda Latinoamérica y el Caribe y pueda ser obviamente validado casi como un pasaporte convencional. Claro. Profesor, tenemos algunas preguntas de las personas. Nosotros hacemos por las redes sociales un llamado a que también la comunidad participe de este programa. Y @Marce Barrosmo pregunta, ¿cuáles son las limitaciones de la atención digital? ¿Hasta dónde se puede llegar? A ver, la atención digital hoy en día tiene bastantes restricciones desde el punto de vista de los procedimientos, o sea, de los procedimientos clínicos. O sea, una consulta, obviamente, a través de telemedicina, hay muchas áreas donde se puede hacer consulta. Sin embargo, ya procedimientos donde se requiera examen físico, por ejemplo, es más complejo. Ahí es donde se requiere la presencialidad. Sin embargo, las primeras consultas o los primeros, por ejemplo, hoy en día en todo lo que es telepsiquiatría o telepsicología, ha dado muy buenos resultados. Y las sesiones psicológicas muchas veces se hacen a través de plataformas de videoconferencia. O sea, hay un montón, no voy a nombrar ninguna, pero hay un montón de plataformas donde se hacen.
Cada área de la salud tiene restricciones y ventajas. Entonces, obviamente nunca, o sea, no digo nunca porque hoy en día se hacen cirugías robóticas a distancia. Claro. O sea, no es común, pero se hacen cirugías robóticas a distancia. Sin embargo, la telemedicina hoy en día está bastante más restringida a lo que es telediagnóstico, teleconsulta, no así procedimientos. Claro. El factor humano sigue siendo muy importante, o sea, en la tecnología no, muchos creen o muchos tienen esa idea que la tecnología puede reemplazar, sin duda puede ayudar. La idea es, y yo siempre lo planteo, la tecnología es una herramienta y hay que saber utilizarla. La evolución propia del hombre va desde el punto de vista de cómo sabe utilizar bien las herramientas que tiene a disposición. Sin embargo, nosotros tenemos que avanzar en la optimización de esta herramienta, en cómo utilizarla de buena forma. También se pueden utilizar de mala forma. Entonces, por eso es tan necesario tener estrategias y legislaciones que nos amparen desde el punto de vista nacional, para usar de buena forma la tecnología y las herramientas que tenemos. Sí. En el corto plazo, ¿qué iniciativas quizás serían importantes poder desarrollar? Mira, en el corto plazo, la interoperabilidad es un tema. O sea, la interoperabilidad, nosotros tenemos que avanzar. Esa es la base, es una base fundamental. Nosotros tenemos que avanzar a que los sistemas sean interoperables. Tenemos que avanzar a que la capacitación de las personas o tener capital humano avanzado en temas orientados, por ejemplo, en interoperabilidad, en calidad de datos, en salud digital en general. Hay un déficit tremendo de profesionales desde el punto de vista de la salud digital. O sea, hoy en día, como te comentaba al principio, los programas formativos no lo incluyen como base. Lo incluyen como temas vinculados en algunas especialidades, en algunas asignaturas, pero la salud digital como eje troncal en algunas universidades está, en otras no. Entonces, así ya tenemos que avanzar en formar capital humano que sepa de estos temas y capital humano especializado en ciencias de la salud, en ingeniería, que además vaya avanzando desde el punto de vista de exigir mejores criterios de calidad de los sistemas que van llegando y además avanzar en transformar, porque la palabra o el concepto de transformación digital no es mejorar la tecnología, sino que es tener mejores equipos que sepan cómo trabajar con la tecnología. Ahí hay un concepto que me gustaría en 2 segundos focalizarlo. O sea, esto no se trata de tecnología, se trata de los procesos que acompañan y estos procesos son llevados por personas. Entonces necesitamos capital humano. Y eso es fundamental. Capital humano que se forme desde las universidades, que se forme desde los institutos profesionales, que tengan una base de salud digital. Sí. Es fundamental. Y para mencionar brevemente, nos quedan quizás pocos minutos, la telemedicina, la teleconsulta, que quizás son conceptos, términos que las personas conocen o que han ido a una teleconsulta. ¿Eso cómo se está desarrollando en el país? En Chile hay una red de telemedicina en general que se llama RUTE, Red Universitaria de Telemedicina. Nuevamente las universidades han impulsado mucho. Desde el punto de vista de las instituciones privadas, las clínicas han ya incorporado la telemedicina como una consulta más. O sea, es más, uno cuando selecciona una hora médica o una hora algún profesional de la salud puede seleccionar, no en todos, pero muchas oportunidades uno puede seleccionar una teleconsulta. Entonces ya es parte de nuestro vocabulario. Lo hemos ido interiorizando, sí, ya sabemos sin duda, cómo hacerlo. es parte de nuestro vocabulario. Y la telesalud en general incorpora conceptos que son un poco más amplios que lo que es la atención clínica. Por ejemplo, la telesalud va desde el punto de vista de la teleeducación o cómo hacemos educación a distancia para profesionales de la salud. Pero hoy en día la telemedicina y la telesalud ya están como parte de nuestra vida. O sea, y ahí la pandemia ayudó mucho. La pandemia aceleró procesos que antiguamente no estaban muy lentos. Claro. Y nos vimos obligados a hacerlo. Sí.
Y respecto también a la formación de los estudiantes, que no vamos a quedar con eso, que es súper importante para avanzar en estas materias. La Universidad de Talca, ¿cómo está trabajando en eso? Mira, la Universidad de Talca está trabajando bastante bien en eso. Por ejemplo, en la Escuela de Medicina nosotros tenemos un curso de informática médica para alumnos de medicina. Además, incorporamos conceptos de informática médica en otras asignaturas. Y eso va apoyando a los alumnos desde el punto de vista de saber que el área es importante, saber cuáles son los principales fundamentos y darles a ellos competencias para que puedan saber elegir bien o puedan seleccionar buena tecnología, puedan saber sistematizar procesos. Además, desde el punto de vista, por ejemplo, del posgrado, hemos incorporado esta área a magíster, por ejemplo, de gestión de sistemas de salud en la Facultad de Economía y Negocios, donde también hay alumnos que están muy interesados desde el punto de vista de incorporar tecnología a los procesos que ellos trabajan. Entonces, estos fundamentos son, valga la redundancia, fundamentales para avanzar. Estamos en conversaciones, de hecho la idea es tratar de incorporar mayor cantidad de horas lectivas de salud digital, de informática médica en otros programas. Así que no, esto está avanzando muy bien en la universidad. Y van a ser los futuros profesionales también que tienen que estar al día con todas estas tendencias, con estos avances. Nosotros ya venimos de salida, pero ellos, la idea es que ellos sean los protagonistas de estos procesos que son disruptivos. O sea, desde el punto de vista de la transformación digital necesitamos, insisto, profesionales formados en salud digital para que sean ellos los partícipes de esta transformación. Claro. Y qué mejor desde la universidad. Sí, pero eso le queremos agradecer su tiempo, que nos haya explicado, todo hemos aprendido probablemente sobre la salud digital. Muchas gracias por participar de este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Me encantó que pudiéramos conversar acerca y explicar más conceptos acerca de salud digital, que algunas veces se asocia mucho a lo que es telemedicina solamente. Sí. Se circunscribe a lo que es telemedicina, pero bastante más amplio. Entonces, yo encantado de seguir participando y contestando la mayor cantidad de preguntas que vayan naciendo a raíz de esto. Sí, gracias profesor. Nos quedó a todos muy claro lo que es la salud digital y cómo se está implementando, los desafíos y las estrategias también que tienen que ocurrir en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.